Y si lo que llamas casualidad no fuera una señal del universo, sino una parte de ti intentando hablar más alto, no una parte mágica, no una parte fantasiosa, una parte profunda, antigua, silenciosa, una parte que lleva tiempo observando tu vida desde dentro, y que quizá ya ha entendido algo que tú todavía estás intentando negar, porque tal vez no has llegado aquí porque tu vida se esté rompiendo. Eso sería más fácil de reconocer. Cuando algo se rompe, duele, pero al menos es claro. Una relación termina, un trabajo se acaba, una etapa se cierra, hay un antes, hay un después, hay una explicación, pero lo que sientes ahora no funciona así. Es más raro. Es como una vibración debajo del suelo, como una pequeña grieta en una habitación donde todo parece ordenado, como si tu vida por fuera siguiera funcionando, pero por dentro hubiera empezado a sonar ligeramente desafinada. No puedes señalar exactamente qué está mal. Te levantas, haces tus cosas, respondes mensajes, cumples, sonríes cuando toca, sigues, pero hay algo que ya no encaja del todo, como una ropa que antes era tuya y ahora pertenece a una versión de ti que ya no vive aquí, y quizá eso es lo que más inquieta, porque no hay una gran tragedia, no hay una escena dramática, no hay una señal luminosa en mitad del cielo diciendo cambia de vida. Solo hay pequeñas cosas, un libro que aparece justo cuando estabas intentando no pensar en ese tema, una frase de alguien que apenas conoces que, sin querer, toca una zona de ti que llevabas meses evitando, un sueño que vuelve, una idea que aparece mientras lavas un plato, caminas por la calle o miras por la ventana sin mirar nada, y tú haces lo que hacemos casi todos, lo explicas, dices será el algoritmo, dices será cansancio, dices será una etapa, dices ya se me pasará, y sigues, pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Y si no se te tiene que pasar? ¿Y si eso que estás intentando apagar no es un problema, sino una dirección? Carl Gustav Jung pasó gran parte de su vida estudiando precisamente ese territorio extraño entre lo que vivimos por fuera y lo que se mueve por dentro. No hablaba de superstición barata, no hablaba de ver mensajes secretos en todo, no hablaba de convertir cada número, cada coincidencia o cada canción en una película épica del destino. Hablaba de algo mucho más preciso. Decía que en ciertos momentos de transformación profunda, el mundo interior y el mundo exterior empiezan a rimar. No porque el universo sea un asistente personal enviándote notificaciones cósmicas, sino porque tu mente profunda, tu inconsciente, empieza a organizar tu atención de otra manera. Empiezas a ver lo que antes pasabas por alto. Empiezas a sentir como importante lo que antes habrías descartado. Empiezas a notar patrones donde antes solo había ruido. Y eso no significa que todo tenga un significado oculto. Significa algo mucho más incómodo, que quizá hay una parte de ti que ya sabe hacia dónde necesita ir, y está intentando que el resto de ti se entere. Jung lo llamó sincronicidad, no magia, no metafísica, un fenómeno psicológico, real, con un impacto medible en las personas, y casi siempre malinterpretado como simple coincidencia por quienes lo estaban viviendo. Lo que Jung observó en sus pacientes y en sí mismo fue que las sincronicidades no ocurren de forma aleatoria. Se agrupan, se intensifican en momentos específicos, en periodos de profundo movimiento psicológico. Cuando algo importante está preparándose dentro de ti, las sincronicidades no causan la transformación. Las anuncian, son la sombra de algo que se acerca y que todavía no puedes ver directamente. Y una vez que entiendes eso, los extraños eventos de las últimas semanas empiezan a verse menos como ruido, y más como un patrón. Paulo Coelho lo expresó desde otro lenguaje, más simbólico, más cercano al corazón. En El alquimista, Santiago el pastor no recibe un mapa perfecto, no se le entrega una guía paso a paso. No aparece una voz diciéndole, haz esto, luego aquello. Recibe señales, un sueño, un encuentro, una frase, una pérdida, una intuición, cosas pequeñas que, separadas, podrían parecer casualidades, pero juntas empiezan a formar una especie de idioma, y ese idioma no se entiende con prisa, se entiende prestando atención. No estamos hablando de perseguir señales como quien busca excusas para no tomar decisiones. Estamos hablando de algo mucho más serio. Aprender a distinguir entre el ruido de la mente y el llamado profundo, de una vida que ya no quiere seguir siendo vivida en automático. Hablamos de esto, porque quizá alguien, en algún lugar, necesitaba escuchar que esa inquietud que lleva dentro no es un fallo, ni una exageración, ni una rareza. Quizá necesitaba entender que no está perdiendo el rumbo,
Quizá por primera vez en mucho tiempo está empezando a encontrarlo. Si este tipo de conversaciones te acompañan, suscríbete al canal. Aquí exploramos psicología, filosofía, mente, identidad y realidad con profundidad y sin ruido innecesario. Y ahora, sigamos. Hay una forma muy sencilla de perder una señal importante. Exigirle que llegue gritando. La mayoría de personas solo reconocen un punto de inflexión cuando ya no queda más remedio, cuando algo se rompe, cuando el cuerpo se detiene, cuando una relación se vuelve insostenible, cuando la vida, directamente, te saca de una habitación porque tú no fuiste capaz de salir caminando. Pero los puntos de inflexión casi nunca empiezan así. Empiezan mucho antes. Empiezan como incomodidad, como cansancio moral, como una sensación rara al volver a casa, como una falta de entusiasmo que no se arregla durmiendo, como una pregunta que aparece una y otra vez. ¿De verdad esto es todo? Y luego te asustas de haberlo pensado, porque tu vida no está tan mal, y aquí aparece la culpa. Hay gente peor. No debería quejarme. Tengo cosas buenas. Quizás soy una persona ingrata. Quizás solo necesito organizarme mejor. Y entonces haces lo más peligroso de todo. Intentas optimizar una vida que tal vez ya no te pertenece. Pones más orden, más disciplina, más productividad, más listas, más rutinas, más control. Pero no te preguntas lo esencial. ¿Estoy intentando mejorar una vida? ¿O estoy intentando hacer habitable una jaula bien decorada? Esa pregunta no es cómoda. Por eso casi nadie la hace, porque si la haces de verdad, algo dentro de ti deja de poder fingir. Y aquí es donde aparece algo importante, la diferencia entre sobrevivir y sentirse vivo. Porque muchas personas han aprendido a sobrevivir tan bien que ya no recuerdan cómo se siente vivir de verdad. Cumplen, funcionan, responden, producen, resuelven problemas, siguen adelante, pero no sienten presencia. No sienten conexión, no sienten esa sensación íntima de estar dentro de su propia vida. Y eso es peligroso, porque una crisis visible llama la atención. Pero la desconexión lenta se normaliza. Te acostumbras. Te acostumbras a decir, estoy bien. Te acostumbras a no preguntarte demasiado. Te acostumbras a postergar lo importante. Te acostumbras a distraerte constantemente. Te acostumbras a funcionar cansado, hasta que un día algo rompe la superficie. Y no siempre es un gran acontecimiento. A veces es algo pequeño, una frase, una película, una conversación, una noche de insomnio, un recuerdo, un vídeo como este, y entonces algo dentro de ti responde. No siempre con claridad. A veces responde con lágrimas, a veces con incomodidad, a veces con silencio, a veces con una sensación extraña de reconocimiento. Como si una parte de ti dijera, por fin alguien está poniendo palabras a esto. Jung tenía un nombre clínico para ese momento. Lo llamaba el yo constelándose, el centro psíquico profundo activándose, comenzando a organizar energía alrededor de una nueva dirección antes de que la conciencia tenga idea de lo que está ocurriendo. El ego, observaba Jung, es siempre el último en saber. Recibe el mensaje después de que el inconsciente ya haya tomado varias decisiones significativas. Las sincronicidades son ese mensaje llegando en forma exterior. Porque el inconsciente no tiene otra manera de comunicarse con la parte de ti que sigue insistiendo en que todo está bien. Ya sabes cuáles son. Eso es lo curioso de estas señales. No se esconden. Las notas. Solo les pones un nombre diferente, el libro que cayó en tus manos justo en el momento equivocado, o quizá exactamente en el correcto. El que cuya primera página describía algo que nunca le habías contado a nadie. Lo llamaste una buena recomendación. Lo llamaste el algoritmo. Lo llamaste coincidencia, la conversación con alguien que conociste una vez y que no volverás a ver nunca, que dijo exactamente lo que llevabas meses rodeando sin encontrar las palabras, el sueño que sigue volviendo, no dramático, no perturbador, solo insistentemente presente. La misma imagen, la misma sensación, la misma pregunta sin resolver que tu mente dormida se niega a cerrar. Lo llamaste estrés. Lo llamaste que tu cerebro está procesando la semana. Y luego está el más sutil, el que es más difícil de nombrar porque no llega como un acontecimiento, llega como una sensación, la sensación de que la vida que tienes, que por muchas medidas está funcionando, ha dejado silenciosamente de pertenecerte. Nada se ha derrumbado, pero algo que antes encajaba ahora se sienta ligeramente torcido. Como una habitación que era tuya de la que alguien ha ido sacando muebles pieza a pieza mientras tú estabas ocupado sin notarlo. Aquí viene una reflexión práctica.
Durante los próximos 7 días, lleva un registro de lo que normalmente descartarías. No el libro más espectacular, no el sueño más intenso, lo más persistente. La recomendación que llega en el momento exactamente incómodo, la conversación que toca algo que no le has contado a nadie, el pensamiento que aparece durante el único momento de silencio de una semana ruidosa. Escríbelos, sin interpretarlos todavía. No busques el significado inmediatamente. Ese impulso, el de entender antes de haber observado del todo, es el ego intentando recuperar el control de un proceso que no le pertenece por completo. Solo regístralo, ponle fecha, una frase. 2 frases. Lo suficiente para que no se evapore. Al final de los 7 días, lee lo que escribiste desde el principio. Lo que encontrarás casi sin excepción es que las señales no están dispersas, están orbitando algo. Una tensión específica, una pregunta específica, una parte de tu vida que sigue apareciendo en el centro, de lo que las coincidencias están tocando. Ese centro es donde el yo está ejerciendo presión. Ese centro es donde el punto de inflexión está realmente ubicado. Jung hacía esto de forma obsesiva con su propio material inconsciente. Llenaba cuadernos, dibujaba imágenes, cartografiaba lo que estaba emergiendo, con el mismo rigor que aplicaba a sus pacientes. Entendía que el inconsciente habla en un idioma que desaparece si no lo atrapas, y que el acto de atraparlo, de escribirlo, de tomarlo lo suficientemente en serio para preservarlo, es en sí mismo una forma de diálogo. Le estás diciendo a la parte más profunda de tu psique, estoy escuchando, ya no te voy a explicar de otra manera, y algo cambia cuando haces eso. No de forma dramática, no de la noche a la mañana, pero la calidad de lo que sigue es diferente. Como cambia una conversación cuando la otra persona por fin se siente escuchada, las señales no se detienen, se aclaran, y lo que era una vaga incomodidad empieza a resolverse lentamente en algo que tiene una dirección. Hay algo que al ego le resulta genuinamente difícil de aceptar. Tú no eres lo único que dirige tu vida. Hay una parte de ti que no consulta tus preferencias, ni tus planes, ni tu sentido cuidadosamente construido de quién eres. Jung la llamó el sí mismo. No el yo que interpretas en conversaciones, no el yo que describes cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, sino el centro organizador más profundo de la psique. La parte que sostiene lo que realmente eres por debajo de lo que has acordado ser. Opera en una escala de tiempo más larga que el ego. Está menos interesada en tu comodidad que en tu totalidad, y lleva tomando decisiones sobre la dirección de tu vida mucho antes de que tú te sentaras a ver esto. Coelho nombró la misma fuerza de otra manera. La llamó el alma del mundo, la inteligencia que conecta todas las cosas y conspira hacia la realización de lo que él llamó la leyenda personal. El lenguaje es diferente. La observación es idéntica. Bajo la conciencia, algo está navegando. Algo está disponiendo las piezas. Y cuando te estás acercando a un punto de inflexión genuino, ese algo acelera. El problema es que el ego interpreta esa aceleración como interrupción. La inquietud se siente como ansiedad. La insatisfacción se siente como ingratitud. El tirón hacia algo no definido se siente como inestabilidad. Un problema que gestionar en lugar de una señal que seguir. Así que lo gestionas. Organizas tu agenda, optimizas tu rutina, haces la vida que tienes más eficiente en lugar de preguntarte si sigue siendo la vida correcta, y la inteligencia interior sigue moviéndose. Silenciosa, paciente, esperando a que pares de gestionar el tiempo suficiente para escuchar. Aquí viene la parte práctica. Y es más incómoda de lo que parece. Siéntate, no con un diario de gratitud, no con una frase motivacional, con una pregunta directa, y hazte esta pregunta con honestidad. ¿Dónde en mi vida estoy trabajando más duro para mantener algo que ya no siento genuinamente mío? No lo que queda bien, no lo que tenía sentido hace 3 años. Lo que ahora mismo requiere el mayor esfuerzo para seguir pretendiendo que es suficiente. Escribe la respuesta sin suavizarla. No negocies con la incomodidad. Lo que aparece primero, antes de que lleguen las racionalizaciones, es casi siempre lo que el sí mismo ya ha identificado. Y luego hazte la segunda pregunta, la que toda la obra de Coelho rodea. Si le quitara el miedo a equivocarme, ¿cuál sería el siguiente paso real? No el destino, solo el siguiente paso. Una conversación que llevas tiempo evitando, una decisión que llevas tiempo aplazando, una dirección hacia la que sigues mirando y de la que sigues apartando los ojos. La inteligencia que lleva moviéndose por delante de ti ya conoce la respuesta. Tu única tarea es dejar de tratar tu propio conocimiento como algo que necesita más evidencia antes de poder ser confiado.
Aquí hay algo que casi nadie explica bien: la diferencia entre la intuición profunda y el miedo. Muchas personas creen que escuchar su verdad significa sentir absoluta paz. No siempre funciona así. La verdad profunda muchas veces da miedo, porque la verdad mueve estructuras. La intuición auténtica no siempre se siente cómoda, a veces se siente como vértigo, a veces como duelo, a veces como una mezcla extraña de alivio y terror. Pero hay una diferencia importante. El miedo te encierra. La intuición, aunque asuste, te expande. El miedo quiere esconderte. La intuición quiere acercarte a algo más verdadero. El miedo repite: quédate quieto, no arriesgues, mejor no mires. La intuición profunda, en cambio, suele insistir silenciosamente: no grita, no hace teatro, no necesita urgencia constante, simplemente vuelve, una y otra vez. Y quizá llevas años sintiendo exactamente eso. Una idea que vuelve, una dirección que vuelve, una conversación pendiente que vuelve, una parte de ti que vuelve, y tú intentas enterrarla bajo productividad, distracciones o lógica, pero sigue apareciendo, porque hay verdades que no desaparecen cuando las ignoras, solo buscan otra puerta. Jung entendía esto perfectamente. Decía que aquello que no hacemos consciente termina manifestándose de otras maneras, en patrones que se repiten, en relaciones parecidas, en cansancio inexplicable, en ansiedad, en sueños, en esa sensación extraña de vivir la misma historia con escenarios diferentes. Y aquí aparece uno de sus conceptos más importantes: la sombra. La sombra, para Jung, no era algo oscuro en el sentido de malvado, no era un monstruo escondido en un sótano de la mente, era todo aquello que rechazaste de ti mismo para poder convertirte en la persona que el mundo aceptaba mejor. Tu rabia, tu sensibilidad, tu vulnerabilidad, tu ambición, tu creatividad, tu tristeza, tu deseo, tu autenticidad. Partes enteras de ti que aprendiste a esconder. Y lo inquietante es esto: la sombra no desaparece, sigue viva, y cuanto más intentas enterrarla, más empieza a aparecer de formas indirectas. Por eso a veces reaccionas de manera que luego no entiendes. Por eso ciertas personas te irritan tanto, por eso hay cosas que admiras con dolor. Por eso ciertas vidas ajenas despiertan algo extraño dentro de ti. Porque a veces lo que más te mueve en otros es una parte de ti que lleva años encerrada. La envidia, incluso, puede ser información. No para castigarte, no para compararte, información. A veces envidias libertad, a veces calma, a veces autenticidad, a veces valentía, a veces alguien que simplemente parece existir sin pedir permiso. Y quizá eso duele tanto porque una parte de ti reconoce algo que abandonó hace años. Tal vez por eso ciertas canciones te rompen por dentro. No solo por nostalgia, sino porque despiertan una memoria emocional. La memoria de quién eras antes de empezar a protegerte demasiado. Y aquí aparece una verdad difícil. Muchas personas no están cansadas de su vida. Están cansadas de la versión de sí mismas que tienen que interpretar para sostenerla. Eso cambia todo, porque entonces el problema no es únicamente el entorno, es la desconexión interna, la distancia entre quién eres y quien aprendiste a ser para sobrevivir, y sostener esa distancia consume una cantidad brutal de energía. Tal vez por eso hay personas que descansan y siguen agotadas, porque el agotamiento no siempre es físico. A veces es existencial. El agotamiento de sostener una identidad desconectada. Aquí aparece otro peligro, y conviene nombrarlo sin rodeos: convertir las señales en entretenimiento. Muchas personas hacen esto: ven vídeos, guardan frases, hablan de intuición, comparten reflexiones, anotan sueños, se emocionan, pero no se mueven. Y ahí la transformación se convierte en consumo, en una forma elegante de seguir igual, dicho con cariño, pero con claridad. No necesitas otra señal si ya sabes qué puerta llevas tiempo evitando. A veces pedimos más señales no porque no entendamos, sino porque queremos una autorización externa para hacer lo que nuestra honestidad ya nos pidió hace tiempo. Y esa es una trampa muy humana, porque si la señal viene de fuera, parece que la responsabilidad también viene de fuera. El destino me llevó, la vida me empujó, el universo decidió. Pero quizá lo más incómodo es esto: quizá una parte de ti ya sabía la verdad mucho antes de encontrar cualquier señal externa. Jung era preciso sobre lo que ocurre cuando se ignora la llamada del sí mismo. No se detiene, se intensifica. Las sincronicidades que eran amables se vuelven imposibles de ignorar.
La inquietud que era ruido de fondo se convierte en presencia constante. La vida que se sentía ligeramente mal comienza a sentirse insostenible. No porque algo haya cambiado por fuera, sino porque la presión desde dentro finalmente supera la energía necesaria para contenerla. Lo que resististe se convierte en la crisis que intentabas evitar. El grito llega porque el susurro fue ignorado. Coelho vio el mismo patrón desde otro ángulo. Los que abandonan su leyenda personal, escribió, no encuentran paz en ese abandono. Cargan con el peso de la vida no vivida, un peso específico, identificable, que se acumula silenciosamente a lo largo de los años y que se anuncia en los momentos de quietud, en mitad de la noche, en las pausas entre una distracción y la otra. No es dramático, es incesante y es completamente evitable, pero solo si respondes antes de la escalada. Así que la pregunta no es si tu vida necesita cambiar, si has llegado hasta aquí, algo en ti ya respondió eso. La pregunta es si te moverás mientras la llamada todavía es suave, mientras todavía tienes el privilegio de elegir cómo ocurre la transformación, o si esperarás a que la elección se haga por ti. Aquí está la cosa más concreta que este vídeo te va a pedir. No una filosofía, no una reflexión, una acción. Antes de que acabe el día de hoy, identifica una cosa en tu vida que las señales llevan tiempo rodeando, una relación, un hábito, un papel, una versión de ti mismo que las coincidencias siguen tocando. Nómbrala en voz alta o escríbela con la especificidad que merece. No mi trabajo no me llena, sino, llevo 2 años en la habitación equivocada y sé exactamente qué puerta he estado evitando. Después identifica el movimiento más pequeño posible hacia esa puerta. No el plan, no el salto, el gesto más pequeño que tu honestidad ya no puede pretender, que no es necesario. Jung llamó a esto el comienzo de la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. En lugar de en quien el miedo y las circunstancias se ensamblaron en tu lugar, no requiere un gesto dramático, requiere uno genuino, un movimiento real, por pequeño que sea, envía una señal de vuelta a la inteligencia que ha estado esperando. Le dice al sí mismo que el ego por fin ha escuchado, y cuando eso ocurre, algo cambia en la calidad de lo que sigue. Las sincronicidades no se detienen, pero empiezan a sentirse menos como presión y más como confirmación. Santiago, el pastor del alquimista, no se transformó porque comprendió su leyenda personal del todo antes de moverse. Se transformó porque se movió antes de entenderlo. La comprensión llegó en el movimiento. Siempre llega así. Y aquí está la verdad que este vídeo ha estado construyendo, y que sería deshonesto suavizar ahora. No encontraste esto por accidente. El hecho de que esto te haya llegado hoy, en esta temporada específica de tu vida, con estas señales específicas acumulándose a tu alrededor, no es coincidencia en el sentido descartable. Es el mismo fenómeno que hemos estado examinando. Lo interior haciéndose visible a través de lo exterior. La psique encontrando un camino. Ya estabas en movimiento antes de darle al botón de reproducir. Esto era parte del movimiento, lo que significa que la pregunta ya no es si tu punto de inflexión ha comenzado. Ya comenzó. Comenzó sin tu permiso porque no lo necesitaba. El sí mismo no espera a que el ego se sienta preparado. Se mueve cuando se mueve. Ya estás dentro de algo más grande que este vídeo, más grande que este momento. Más grande que la versión de ti mismo que ha estado gestionando con cuidado y llamándolo vivir. Lo que hagas en la próxima hora importa más que lo que hagas el próximo año. No porque una hora lo cambie todo, sino porque el patrón que estableces en el momento inmediatamente posterior a un reconocimiento es el patrón que decide si ese reconocimiento se convierte en transformación, o en otra cosa que entendiste y luego dejaste a un lado. La mayoría lo dejan a un lado, sienten el peso de lo que acaban de escuchar. Lo reconocen en privado, y luego regresan exactamente a la misma vida que la llamada lleva pidiéndoles que reconsideren, no por debilidad, por la tendencia muy humana de esperar un momento que se sienta más cierto, más preparado, más listo que este. No hay tal momento, solo existe este, y lo que eliges dentro de él. Así que antes de seguir adelante, antes del siguiente vídeo, la siguiente notificación, la siguiente cosa que tire de tu atención hacia la superficie, haz una cosa, vuelve a lo que nombraste. Escribe el gesto más pequeño y genuino hacia esa puerta, y dale una fecha. No pronto, una fecha, con la especificidad suficiente para que se convierta en una cita con la parte de ti que lleva esperando ese acto solo. El acto de tomarte tu propia señal lo suficientemente en serio para agendar una respuesta es el comienzo de lo que Jung quería decir con individuación, no la culminación. El comienzo,
El trabajo que empezó aquí no termina aquí. Continúa en las preguntas con las que te quedas, en las señales que dejas de descartar, en el proceso lento y no lineal de convertirte más genuinamente en ti mismo. Ese proceso tiene su propio impulso ahora. Y si algo en ti ya sabe que hay más que examinar, más capas, más mecanismos, más de la arquitectura invisible que da forma a la vida que estás viviendo sin tu plena conciencia, entonces ya sabes lo que viene después. Te está esperando. Y también lo está la parte de ti que por fin está lista para mirar. Si algo de lo que hemos explorado aquí te removió por dentro, me gustaría leerte en los comentarios. Una sola pregunta. ¿Qué señal, sensación o idea es la que lleva más tiempo volviendo a tu vida sin que la hayas invitado? No hace falta que sea elaborado. A veces escribir una sola frase ya mueve algo por dentro que llevaba tiempo inmóvil. Si quieres seguir explorando este camino, tienes la lista de reproducción Volver a mí, donde seguimos profundizando en psicología, mente, identidad y realidad de una forma íntima, práctica y humana. Dale me gusta si este vídeo te acompañó. Ayuda a que llegue a personas que quizá también llevan tiempo sintiendo esa vibración debajo del suelo sin saber cómo llamarla. Y suscríbete si quieres volver a conversaciones como esta, porque quizá dentro de un tiempo mirarás atrás y entenderás algo extraño. Que el punto de inflexión no empezó el día en que tu vida cambió. Empezó el día en que dejaste de ignorarte.